Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Grupo GCM FinTax, a nuestro webinar del mes de marzo. Como siempre, un verdadero gusto, un verdadero placer el poder estar aquí con todos ustedes, platicando, pues como cada mes, pues de temas de interés, de temas de alto impacto que en algún momento dado puedan ser pues, o marcar de alguna manera alguna línea para su actividad profesional, para tomar mejores decisiones en su empresa y sobre todo, pues, para fortalecer aún más su desarrollo profesional, que finalmente es pues lo que buscamos de manera continua en Grupo GSGM Fintax. Bienvenidos, pues esta tarde, una tarde fría en algunos lugares de la ciudad, pero sobre todo una tarde en donde pues esperemos tener la oportunidad de llevarles pues varios elementos no relacionados con la normatividad financiera y sobre todo pues entender o partir de la base, mejor dicho, de que la normatividad financiera pues es algo dinámico, ¿no? Hoy, más que nunca y desde hace ya varios años, como lo hemos platicado en diferentes foros, pues todo relacionado con la normatividad financiera, particularmente las NIF en México, las IFRS a nivel internacional, pues viven un dinamismo que año con año se vuelve además de dinámico, pues nos obliga a una preparación inclusive de carácter más técnico. En los últimos años, pues hemos vivido una evolución en el ámbito normativo, sobre todo por la incorporación cada vez más amplia de temas relacionados no solamente con las partidas tradicionales de la información financiera, sino con temas que pueden impactar esas partidas de manera significativa. Temas como ha sido incorporar elementos de riesgo, hoy se ha señalado, se ha puesto de alguna manera en la boca de muchos empresarios, de muchos financieros, pues este tema de los bancos en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Y esta tendencia precisamente que de repente se ha vislumbrado, ¿no? En cuanto a un quiebre de diversas instituciones y que se ha hecho referencia también pues, a la debilidad o de alguna manera a la forma en que las entidades están presentando cierta información en sus balances. En los últimos años, pues como lo sabemos, como seguramente muchos de los que hoy nos acompañan lo han vivido, el tema normativo ha evolucionado para establecer reglas más estrictas, reglas mucho más, o con un enfoque mucho más predictivo, precisamente para que la información financiera muestre verdaderamente, pues por un lado, los recursos que tiene, los recursos que efectivamente controla y que en algún momento dado puede materializar y que por lo tanto le van a generar beneficios económicos futuros, y del lado del pasivo pues puedan quedar reflejadas o reflejadas, sí, las obligaciones, ¿no? Presentes, ¿no? Que de alguna manera, o cuando menos con un enfoque probable, pues son ineludibles para la entidad, ¿no? De tal manera que pues lo que se muestre precisamente en ese balance, pues tenga o dé claridad para que los tomadores de decisiones puedan dirigir de una mejor forma dichas organizaciones, para que puedan tomar decisiones mucho más acertadas y sobre todo que tengan la posibilidad de que esas decisiones pues sean lo más informado posibles, ¿no? Y en este sentido, pues la normatividad financiera ha venido enmarcando cada vez más retos y bueno, y desde luego, pues la propia norma, algo que se ha venido dando en los últimos años también, es que no puede estar ajena a los eventos económicos, a los eventos políticos, sociales, porque de alguna u otra manera deben quedar recogidos en la información financiera. Y precisamente pues, lo que platicaremos en los próximos minutos pues, es un poquito esta parte, empezando por algunos temas que están relacionados con recientes reformas, ¿no? Y cómo cambia de alguna forma la manera de estructurar o de presentar
cierta información, ¿no? Cierta información financiera, o ciertos impactos, mejor dicho, en la información financiera, y que desde luego, pues esto habla, pues, de cómo está, repito, la normatividad está evolucionando en términos de lo que acontece en los diferentes ámbitos que afectan a las empresas, ¿no? Quiero empezar pues platicando con un tema en el caso de México, bueno, pues fue un tema que derivó de una reforma. Recordaremos que el pasado 27 de diciembre, ¿no? Hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones, ¿no? Y recordaremos que pues, el propósito fundamental de dicha reforma fue ampliar básicamente en 6 días adicionales pues todo el periodo de vacaciones para todos los trabajadores de las empresas. Y en este sentido, a partir de esas modificaciones, pues hubo que entender, ¿no? Cómo iban a afectar esos incrementos vacacionales, pues a los diferentes ámbitos, ¿no? Fiscal, obviamente laboral, el fiscal, ¿no? En temas de seguridad social y desde luego también en el tema de el reconocimiento contable y bueno, al tratarse de un impacto contable, particularmente hablando de qué, pues de los beneficios empleados, ¿no? Recordemos que para los trabajadores, pues este decreto básicamente tuvo dos grandes impactos. Por un lado, el incremento en el número de días de vacaciones y por el otro lado, y como consecuencia de, el incremento en el pago de la prima vacacional, ¿no? Entonces, al final, pues obviamente esto en términos de la normatividad financiera nos lleva a ese concepto señalado en la NIF de 3 que se refiere precisamente a las ausencias compensadas. Y entonces, este concepto, recordemos la ausencia compensada, que en este caso es por concepto de vacaciones, pues la NIF de 3 establece un tratamiento, ¿no? Como en principio como beneficios directos que se presumen son a corto plazo, precisamente porque su disfrute pues será dentro de lo que es el ejercicio o dentro de lo que es el ejercicio inmediato siguiente a la fecha del estado financiero. Y esto, pues obviamente trae como consecuencia un incremento en el gasto laboral por el incremento precisamente en el importe a pagar por la prima vacacional correspondiente y desde luego también pues puede traer impactos en algunas otras prestaciones que pudieran estar referenciadas precisamente a estos días de vacaciones, ¿no? Y entonces, para estos efectos, pues justamente se publicó, ¿no? Esto fue algo que se dio precisamente el 16 de enero de este año, pues se publicó este reporte técnico, pues básicamente para dar una guía para el reconocimiento contable de los principales efectos del decreto, particularmente en lo relativo a los estados financieros de las entidades, ¿no? Al cierre del ejercicio 2022. Y bueno, partiendo de la base, pues justamente de que en este momento, pues muchas empresas se encuentran en este proceso de cierre, es que decidimos incorporar, pues platicar un poquito de esto, ¿no? Entonces, como decíamos, finalmente el reporte técnico se va a enfocar en dos conceptos particularmente. Por un lado, el pasivo por vacaciones y por el otro lado, lo relacionado con la provisión por beneficios directos a largo plazo y por los beneficios post-empleo. Básicamente, en el caso en que la prestación de vacaciones pues sea una prestación incluida en este tipo de beneficios, ¿no? Aquí, pues hay que entender, ¿no? Que para efectos de este reporte técnico, pues este pasivo por vacaciones, como ya lo dije, incluye los pagos por las ausencias compensadas y desde luego el pago por la prima vacacional correspondiente, ¿no? Y básicamente, pues, ¿qué es el punto relevante? Bueno, para empezar, recordemos que los reportes técnicos no son reportes, no son mandatorios, solamente, o sea, que significa que no es normativo, ¿no? Lo que se busca es dar, de alguna manera, alguna guía en términos, desde luego, de lo que la propia norma establece. Y en este sentido, pues es la propia NIF de 3 la que nos establece que todos los pagos a los empleados por concepto de vacaciones pues se consideran, en principio, ya lo dije, beneficios directos a corto plazo por ausencia compensada, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues el punto importante es el atender al postulado básico del devengamiento contable, en donde básicamente pues entiende que ese disfrute de vacaciones, que esos días que él va a tener para disfrutar vacaciones, pues son días que económicamente van a tener una remuneración,
pero que no va a haber la generación de beneficios para la empresa. Sin embargo, para obtener esos días, él necesita haber trabajado durante un año en este caso, ¿no? Entonces, bueno, y desde luego también cuando hay una salida de la empresa, pues lo que haya devengado, pues es lo que se le tendrá que pagar como vacaciones devengadas, no disfrutadas. Pero básicamente, el punto importante es que de alguna manera el gasto o de alguna forma el monto que le voy a pagar al trabajador durante el periodo vacacional, pues debe reconocerse como gasto no en el momento en el que se paga, sino dentro del periodo en el que el trabajador realmente gana su derecho a vacacionar, ¿no? Y en este sentido, pues se habla precisamente de un devengamiento contable que nos dice el postulado, hay que reconocer cuando las operaciones ocurren, es decir, cuando se devengan, sin importar el momento en el que se realizan. Y en este sentido, ¿no? Pues al final, dado que estamos hablando en principio de una ausencia compensada que además cae dentro del concepto acumulativo o con derechos acumulativos, ¿por qué razón? Pues porque finalmente el trabajador no puede ser compensado con una remuneración, ¿no? Salvo que sea o salga antes de que cumpla el año de servicios. Entonces, pues para efectos de la norma, lo que dice esto, pues dado que este tipo de ausencias van a generar el devengamiento de un gasto y la generación de un pasivo en la medida en que se devenga para que cuando llegue el momento del disfrute, que en principio se presume será al cumplir el aniversario de trabajo, bueno, pues él ya tiene ese beneficio adquirido y por ende en ese momento la empresa pues simplemente reconocerá el importe a pagar contra el monto del pasivo que se haya devengado. Obviamente, en este caso, pues como estamos hablando de que hay un incremento, ¿no? Vamos a suponer que el trabajador haya ingresado, el caso que ha suscitado ahorita, ¿no? Ha sido un caso extremo. Dice, oye, entró a trabajar el 1 de julio del 2022, ¿no? Entonces, pues al cierre del 2022, pues él habría reconocido un pasivo por un importe equivalente al 50% del salario que le pagaría al trabajador durante sus vacaciones. Pero si de repente, oye, ¿qué crees? Y bueno, obviamente más el importe de la prima vacacional. Sin embargo, pues obviamente viene el tema de se duplican las vacaciones, ¿no? Y entonces, pues en ese caso viene el tema, bueno, él va a recibir las vacaciones atendiendo a lo que esté vigente precisamente al momento del disfrute, que en este caso será 2023. Y entonces, pues si por ejemplo era su primer año, pues tenía 6 años de antigüedad, digo 6 días, perdón por la antigüedad, ahora se va a 12 días y entonces, pues bueno, tiene que haber un reconocimiento de los efectos del decreto y obviamente esto, ¿en qué momento tiene que ser? Pues en el momento en el que se está dando el devengamiento del derecho y la obligación. Esto significa la fecha de la promulgación del decreto, que es un poco lo que viene a confirmar el reporte técnico. Y entonces, esto básicamente el supuesto es que a esa fecha pues se tuvo evidencia de que el beneficio del trabajador sería modificado precisamente por esta modificación legal y además pues con un carácter inevitable para la entidad, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente el pasivo por beneficios directos a corto plazo y en su caso el de por beneficios postempleo por el tema del pago que tendría que hacer por la salida, o más bien por aquellos trabajadores que en algún momento dado pudieran estar con una edad en condiciones de jubilación, ¿no? Pues obviamente traería como consecuencia, ¿no? El reconocimiento de un ajuste a ese pasivo precisamente por motivo de la reforma laboral. Entonces, digamos que esto pareciera ser algo obvio, pero bueno, obviamente quedan estas dudas, ¿no? De que, oye, pero es que va a entrar en vigor el 1 de enero del 2023 esta reforma, entonces pues el cierre de 2022 no debería tener ningún efecto. La respuesta es no. Desde luego que debes tener porque finalmente hay un tema de devengamiento contable, ¿no? Entonces, esto es, pues, de alguna forma el elemento que para mí es más importante que ustedes tengan claro, ¿no? Para que no haya ningún problema al momento de aplicar este ajuste en su pasivo laboral. ¿Sí me expliqué? Entonces, por favor, recuerden, ustedes pueden ir planteando sus dudas en el chat.
y bueno, para que por favor, pues ya en ese sentido las vayamos revisando, ¿no? Pero entonces, en conclusión, hay que hacer un ajuste contable como consecuencia del decreto y este ajuste pues será precisamente por ese recálculo que además tiene que ser reconocido, reitero, en resultados de operación del ejercicio 2022, ¿no? Incrementando desde luego el pasivo por vacaciones y bajo ninguna circunstancia podría ser permitido llevarlo hasta el 2023, porque reitero, aunque el decreto entre en vigor el primero de 2023, de alguna manera lo que importa es en qué momento yo ya conocía de dicho decreto y que por lo tanto pude identificar pues esa obligación que surgió y que de alguna manera, pues si le aplicamos la definición del pasivo, cumple plenamente con ello, ¿no? Al ser una obligación presente, ¿no? Que además es probable, que es ineludible, que deriva de una operación pasada, que finalmente la operación pasada es que el devengamiento laboral, el devengamiento en sí por la prestación de servicios del trabajador, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí dejo una primera consideración. Digo, esto más que ser una tendencia, es un tema repito, consideramos conveniente resaltar, dado el momento en el que nos encontramos precisamente ahora, ¿no? Por otro lado, ya así hablando de tendencias, disculpe, creo que se ve un poquito pequeño, pero se los voy a ir comentando, por favor, y desde luego ahí lo vamos desmenuzando. Tiene que ver con el CINIF, ¿no? Con el plan de trabajo que para el 2023 tiene establecido, donde podemos ver ahí, pues justamente, donde tenemos, pues por un lado, lo que tiene que ver hoy, ya no solamente con el tema de las normas de información financiera, sino también con otro tema que también es muy importante y que surge precisamente en mayo del año pasado. Recordemos que precisamente, y esto va de la mano con el siguiente punto que ahorita les voy a comentar y que tiene que ver con el tema de la sostenibilidad. Recordemos que un elemento importante, ¿no? Que se ha tenido y que, repito, fue uno de los grandes temas del año pasado, es que se habla, ¿no? O más bien dicho, se considera que actualmente, pues, las empresas y los interesados de alguna manera en las empresas, en donde están, pues, obviamente los socios, los inversionistas, los acreedores, inversionistas potenciales, etcétera. Hoy lo que se dice es que además de lo que es la información financiera per se, pues requieren información adicional a lo que proveen precisamente pues, los estados financieros, ¿no? Y en este sentido, pues uno de esta o parte de esta información adicional es la relacionada con sostenibilidad y que básicamente es esto lo que busca es que los interesados puedan entender la capacidad de la entidad, ¿no? De la empresa o del ente económico, de mantenerse en el largo plazo, ¿no? Obviamente esto no solo va a depender de su desempeño financiero, sino también, y esto es parte de lo que platicaremos un poco más adelante, sino también de los riesgos que están relacionados con cuestiones de carácter ambiental, ¿no? Con su entorno social, con el tema corporativo. De hecho, de ahí surge este concepto de ASG, ¿no? De ambiental, precisamente, social y de gobierno corporativo, o ESG por sus siglas en inglés, ¿no? Y entonces, al final, esto va de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que ha establecido la ONU. Y entonces, bueno, todo esto, pues vino a replantear inclusive la necesidad de crear un organismo, ¿no? U organismos, mejor dicho, independientes, ¿no? Dentro de los mismos organismos reguladores, en este caso dentro del IASB, por ejemplo, se constituyó el famoso International Sustainability Standards Board, el ISSB, que se denomina por sus siglas en inglés, y que precisamente dio lugar a que en México también pues, se desarrollaran, ¿no? Y de alguna forma se modificaran los estatutos del CINIF para ampliar precisamente el alcance y a partir justamente del 2022, ¿no? Crea, ¿no? Todo, digamos, toma el reto precisamente de trabajar pues, en todas las normas de revelación en temas de sostenibilidad, ¿no? Y entonces, bueno, ya platicaré un poquito,
Pero esto lo quiero señalar en este momento precisamente porque el plan de trabajo del CINIF contempla, además, toda esta parte que vemos acá, además de lo que tiene que ver con las normas de información financiera en cuanto a proyectos específicos, también lo relacionado con las normas de información de sostenibilidad que precisamente buscan adaptar, buscan, mejor dicho, converger con las normas internacionales de sostenibilidad, ¿no? Precisamente que platicaré en unos momentos más. Y entonces, bueno, esto con independencia pues de una serie de actividades que el CINIF está llevando a cabo, pero quiero enfocarme de alguna manera pues a los puntos para que vean más o menos hacia dónde se prevé que puedan venir algunas consideraciones. Por un lado, se tiene precisamente algunos en cuanto a revisión y reducción de revelaciones, ¿no? Se hace referencia, por un lado, por ejemplo, a temas relacionados con la NIF de derivados, ¿no? En donde básicamente pues se pide una segregación de requerimientos, ¿no? Perdónenme, requerimientos derivados, no de instrumentos financieros derivados, discúlpeme, requerimientos derivados, pues de algunas solicitudes, por ejemplo, donde inclusive en algún momento se ha hablado de la posible necesidad de que o el interés de que algunas entidades empiecen a utilizar las famosas IFRS para pymes, que la realidad pues es algo que México ha dicho y además con una razón muy justificada, que en otro momento la podemos platicar, pero precisamente de que eso pues no es aplicable, dado que al final pues la normatividad está hecha para regular transacciones, ¿no? ¿No? Al final del camino y no entidades ni tamaños de entidades, ¿no? Yo pongo siempre una analogía, les digo, es como cuando tenemos de repente estrellas de fútbol, ¿no? O estrellas de cualquier equipo deportivo que llegan a ser muy jóvenes, ¿no? Pero que ya están jugando en las grandes ligas y que finalmente van a ser, de repente pueden ser enfrentados por la persona de más experiencia, inclusive mayor corpulencia en algún momento dado, porque lo va a tratar como igual, porque al final se está jugando en las grandes ligas. Y en ese sentido, pues bueno, es algo que se ha dicho y el CININ lo ha reiterado muchas veces, no es válido hablar de que debamos entender normas que sean específicamente para un sector pyme por el hecho de su tamaño. El tema es, si tú realizas ciertas operaciones, ¿no? Lo cual involucra ciertas transacciones, te ves afectada por ciertas transformaciones internas o ciertos eventos económicos, bueno, pues debes de aplicar las normas que te apliquen por el hecho de hacer esas operaciones, ¿no? Así seas una empresa pequeñita o una empresa muy grande. No obstante ello, bueno, pues algo que sí, de alguna manera, se ha venido revisando, pues es el plantear, ¿no? Y es parte de este primer punto, plantear la posibilidad, ¿no? De reducir las revelaciones de estados financieros, sobre todo de entidades privadas, considerando las necesidades actuales pues de información financiera, ¿no? Que puedan tener estas entidades. Entonces, pues de alguna manera se dijo, oye, perfecto, ¿no? Vamos a hablar de una segregación de requerimientos. Por un lado, las revelaciones generales, que es lo que se plantea, ¿no? Y vamos a tener las que van a ser requeridas para todo tipo de entidades. Y por otro lado, las revelaciones para entidades públicas y también para entidades de interés público, ¿no? Es decir, revelaciones que se van a requerir en forma adicional a las revelaciones generales solo para las entidades públicas o de interés público, ¿no? Entonces, aquí podrían entrar las entidades aseguradoras, las entidades del sector financiero, entre otros casos, ¿ok? Entonces, fíjense, esto es importante porque, bueno, de alguna manera se busca dar salidas, se está escuchando esa necesidad que de alguna manera lo que buscamos, con muchas veces en las empresas, pues es que adopten la normatividad, pero muchas veces llega a haber comentarios en ese sentido, de que son revelaciones muy excesivas y que de alguna manera la generación de valor pudiera no ser tanta. Pero bueno, ahí lo dejo, es uno de los temas que el CINIF está trabajando, ¿no? Obviamente, también, pues, dentro de los temas de tendencia, pues como les decía hoy, estamos cada vez más trabajando ya sobre bases normativas que se parecen cada vez a las normas internacionales. Y en este sentido, pues veremos temas interesantes en cuanto a las mejoras a las NIF de 2024, algunas que inclusive, bueno, pues se han venido
fortaleciendo. Por ahí, por ejemplo, hay un tema en la cuestión de los normas como propiedad, planta y equipo, por ejemplo, un tema que ha surgido a nivel internacional ha sido, por ejemplo, que los ingresos, ustedes recordarán que la norma de propiedad, planta y equipo dice que cuando te encuentras en un periodo precisamente de adquisición del activo, que es cuando estás fabricando, construyendo el activo que va a pasar a ser parte de las propiedades, plantas y equipos de la entidad, pues si en algún momento dado ese activo te llega a generar algo, vamos a suponer que es una máquina y a lo mejor está en el periodo de prueba, pero está generando producto con ciertas deficiencias, tal vez no en la calidad propiamente del producto, pero sí del empaque, tal vez, etcétera. Pero muchas veces ese producto es vendido de cualquier forma, ¿no? O sea, es vendido bajo ciertas características, entonces hay un ingreso por ese producto. Entonces, bajo la norma mexicana, por ejemplo, pues se dice, oye, ese monto que estás recuperando, pues de alguna manera puede compensar el costo de adquisición que tienes por esa maquinaria, ¿no? A nivel internacional, ese es un tema que ya hoy no está permitido. Entonces, bueno, es parte de estos temas que seguramente, pues, o más bien que están ahí en el análisis, precisamente para poder empezar a eliminar. Y desde luego, pues, mucho relacionado también con ciertos elementos de tendencia que ya les voy a platicar un poquito más adelante también. En el tema también de la UNIF 7, ¿no? Traemos ahí contratos de construcción, ¿no? En donde básicamente recordemos que cuando surge la NIF de 1, de ingresos por contratos con clientes, y la NIF de 2, que nos habla de costos por contratos con clientes, pues de alguna manera se incorpora todo lo relacionado en cierta manera con los contratos de construcción. Sin embargo, pues obviamente algo que vuelve a resaltar es se identifica, mejor dicho, que la industria de construcción en México, de la construcción en México, pues tiene aspectos muy particulares y en ese sentido emitió el CINIF, recordaremos, pues por ahí, o más bien dicho, existió una serie de comentarios, ¿no? Pero de alguna manera, pues se estableció la necesidad más bien de emitir una orientación, que en este caso es la UNIF 7, precisamente que va a incluir guías para aplicar la NIF de 1, la NIF de 2. Recordemos las orientaciones, ojo, tampoco son mandatorias, ¿no? Las orientaciones inclusive no se auscultan porque se basan en las normas particulares, ¿no? Que son la NIF de 1 y la NIF de 2, y que desde luego lo único que van a hacer es rescatar lo que en su momento estuvo vigente en el boletín de 7 de contratos de construcción. Entonces, pues habrá que estar muy al pendiente, sobre todo si aquí tenemos empresas que se vean afectadas por este tema, ¿no? Otro de los temas interesantes, ¿no? Que por ahí está dándose, ¿no? Es la parte de que se está previendo un libro, ¿no? Para hacer una guía para accionistas, consejeros y directores para un mejor entendimiento de las POSNIF y obviamente de la información financiera, ¿no? O sea, esto básicamente de tal forma que sea algo muy ejecutivo, pero que de alguna manera alcance plenamente o a cubrir el objetivo primario, que es hacer comprensible la información financiera para cualquier interesado. Pero donde sí vienen temas muy interesantes, ¿no? Y bueno, no porque lo anterior no les sé, sino que vienen temas, mejor dicho, más que interesantes, temas sumamente novedosos, pues obviamente es sí el tema de lo relacionado con las normas de sustentabilidad, ¿no? Sostenibilidad, discúlpenme. ¿Qué sucede? Bueno, en ese sentido, este esquema normativo, ¿no? que está tomando como base México, pues es el esquema emitido precisamente por el ISSB, recordemos, es el IASB, pero de normas de sostenibilidad. Y precisamente lo que se busca en este esquema, y es lo que hay que estar muy al pendiente, pues es empezar a desarrollar, ¿no? Este concepto del reporte integrado, que básicamente pues es la adopción plena de este tipo de reportes que van a incluir información sobre la entidad, en donde no solamente será la información financiera per se, sino también las características del negocio, estrategias, el manejo de recursos, ¿no? Los riesgos a los que está expuesto,
y de alguna manera todo esto conectado con la información financiera. Este tema, si bien es cierto, pues hoy se ha vuelto un tema de tendencia, un tema de gran novedad en el ámbito de la normatividad financiera. La realidad es que entre más se mete uno, pues más se da cuenta de que menos sabemos de esto, porque involucra temas que están muy vinculados, ¿no? Como ya lo dije, primero que nada con las entidades de interés público, ¿no? Organismos reguladores en temas ambientales, pero también pues con las entidades de los sectores en donde se mueven cada uno de los entes económicos, ¿no? Y entonces, en este sentido, ahorita se está, de alguna manera, se está buscando desarrollar precisamente estas normas de información de sostenibilidad, en donde se prevé, por un lado, al igual que a nivel internacional, la generación de dos normas, de dos grandes grupos o tipos, dos grandes normas. La NIS 1, que va a estar enfocada a normas generales para la revelación de información sobre sostenibilidad, así es como se va a denominar, que es ahí como lo vemos en la pantalla. Y este documento lo que busca, al igual que lo que sucede a nivel internacional, o lo que se buscará es establecer las pautas generales para emitir información de sostenibilidad de manera comparable, consistente y sobre todo, ya lo dije hace rato, vinculada con la información financiera. Y por el otro lado, esto habla de normas generales y por el otro lado, un documento que se va a llamar NIS 2, Revelación de Indicadores Básicos de Sostenibilidad, y que básicamente tiene la intención de requerir la revelación de indicadores cuantitativos en todas las áreas de sostenibilidad. Y en este orden de ideas, lo que se busca es precisamente dar la pauta para que pues, las empresas empiecen a identificar estas prácticas y comiencen a generar la información necesaria para estos efectos. Algo muy importante es que, obviamente, el objetivo, ¿no? Es que en la medida en que a nivel internacional se vaya robusteciendo este esquema normativo mexicano, pues obviamente lo que se estará pensando, pues es que también en México se vaya fortaleciendo. Vale la pena señalar, ¿no? Algo muy importante, pues es que México, ¿no? Hoy ya de manera puntual, pues es una pieza clave precisamente en el desarrollo de este temas de sostenibilidad, ¿no? Déjenme comentarles, ¿no? Que precisamente hay una alianza a nivel Latinoamérica, que es la Alianza Regional Latinoamericana, que desde 2021 fue instaurada precisamente como un mecanismo, se dice amistoso, para poder impulsar este tipo de reportes a nivel Latinoamérica. Y en ese sentido, apoyados precisamente con la Conferencia de las Naciones Unidas, enfocada a temas de comercio y desarrollo, pues se empieza a trabajar de manera conjunta con esto. Y déjenme decirles que en este sentido México es punta de lanza y actualmente esta alianza pues la preside precisamente el CINIB, ¿no? Entonces, de manera conjunta con la Comisión Bancaria de Valores, con el Instituto Mexicano de Controles Públicos, pero finalmente lo que estamos diciendo es que sí hay, o sea, en el caso de México se está trabajando de manera muy importante en este tipo de normas de información de sostenibilidad. Muchos me preguntan, a ver, Frank, o sea, ¿cuál es la idea, ¿no? Precisamente de este tipo de normas, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con ellas, ¿no? O sea que al final el objetivo, cómo deberíamos de estarlo, pues, vislumbrando, ¿no? Sobre todo si tomamos en consideración, pues, que hoy, al hablar de información financiera, pues, normalmente lo asociamos a números, al desempeño, a temas de rentabilidad, ¿no? O sea, esto, ¿cómo puede impactar? Bueno, al final del camino, ¿no? Un poco nada más para estar alineados, ¿no? Lo que quiero comentar pues es de que lo que se busca, como ya les decía, es garantizar, ¿no? Que de alguna manera las empresas estén identificando y además estén haciendo lo necesario para controlar los riesgos, identificar todas las oportunidades que estén relacionadas con la sostenibilidad, precisamente encaminado pues a que puedan en determinado momento
decir, oye, bueno, a ver, la empresa, ¿qué puede poner en riesgo a la empresa? Bueno, puede poner en riesgo el hecho de que en algún momento dependa de algún recurso no renovable, por ejemplo, ¿no? Y entonces al final eso puede poner inclusive en riesgo a la entidad y puede ir en contra de este postulado de negocio en marcha, por ejemplo, ¿no? Y entonces, obviamente, por otro lado, dice, bueno, el cómo están al final apoyando a una comunidad y cómo están haciendo que si esta empresa es un pilar fundamental dentro de un sector, en una comunidad particular, pues de alguna manera, cómo están haciendo que esa organización en algún momento dado realmente esté pues cumpliendo su objetivo pleno, ¿no? Sobre todo teniendo en consideración que en algún momento dado el no cuidar eso puede llevarla a un impacto, déjeme decirlo así, de manera significativa, ¿no? Entonces, por eso es que se habla de qué tipo de reportes. Oye, pero es que yo soy una empresa pequeña, ¿a mí cómo me puede afectar? Bueno, pues hoy se habla, por ejemplo, en la banca, ¿no? De que, oye, pues si quieres un cierto tipo de financiamiento, pues muy probablemente habrá instituciones que en la medida en que esto avance, o te puedan negar un financiamiento o te puedan establecer cargas financieras mucho más altas por el hecho de no poder, de no cumplir con ciertos reportes de sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El punto de decir, oye, yo soy un proveedor de una tienda de autoservicios, de una tienda departamental, de una tienda que cotiza en bolsa. Bueno, sí. ¿Cuál es el punto? Bueno, pues aquellos que lo regulen, pero yo que soy el proveedor pequeño, ¿no? ¿Por qué tendría que cumplir con esos estándares? Bueno, porque al final el que tú cumplas con ello a lo mejor te va a permitir seguir siendo proveedor, porque a lo mejor esta entidad, para permitirte que sigas dentro de su padrón de proveedores, pues lo que te va a requerir en algún momento dado es que tengas o que cumplas con estos criterios precisamente de sostenibilidad, con estas reglas de revelación de sostenibilidad, y en ese sentido poder determinar claramente la viabilidad, ¿no? Para poder seguir trabajando conjuntamente. Oye, pero esto debería de ser, pues puede involucrar una carga operativa muy alta para las organizaciones. Bueno, otra vez, al final lo que se busca, ¿no? Y esto es parte de lo que ahorita se está revisando, es establecer cuáles son las bases, en principio de revelación, gradualmente, con impacto en evaluaciones, pero sobre todo, otra vez, que le brinden a los usuarios esa base necesaria para evaluar las implicaciones en los riesgos y las oportunidades que estén relacionadas con la sostenibilidad sobre algo que es denominado el valor empresarial de una entidad, ¿no? Entonces, oye, ¿y esto qué es ese valor de la empresa, por ejemplo? Bueno, pues se habla entre otras cosas, dice, oye, pues es ese importe, ¿no? Que tomando en cuenta los flujos de efectivo que vas a recibir, la calendarización de esos flujos, la incertidumbre de esos flujos, ¿no? Precisamente por el perfil de riesgo de la entidad, por la posibilidad de que tengas acceso a ciertos esquemas de financiamiento, a temas relacionados con el costo de capital, bueno, pues todo ello al final impacte de alguna manera en los estados financieros y por ende influir en la forma en que la entidad es valuada por parte de los interesados. Y entonces, otra vez, lo que se está buscando, por eso lo decía hace un rato, es ese vínculo entre esa revelación y la información financiera per se. Entonces, temas como el gobierno corporativo, ¿no? Un tema que de repente muchas organizaciones, digo, bueno, algunas, no quiero decir muchas, pero en algunas organizaciones de repente se toma como un tema más de obligación. Decimos de repente aquí de manera coloquial más de cumplimiento, ¿no? Pero de cumplimiento a la vez, ¿no? Porque no estoy dándole el verdadero valor que tiene, ¿no? Y en ese sentido, pues la estrategia de implementación pues debe ser dirigida pues, desde las cabezas, ¿no? De las organizaciones precisamente para que permee hacia el resto de las personas y no solamente las personas, sino de todo el ecosistema de esa organización, ¿no? Y entonces, al final, esto de sostenibilidad, pues les digo, en México, pues está dando lugar precisamente al surgimiento de nuevas disposiciones que habrá que estar muy al pendiente, repito, esto es algo que bueno, es
el tema tal vez mucho más importante en el ámbito pues de la revelación y sobre todo, pues que dio lugar, como ya lo comentaba, ¿no? a crear este Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, el ISSB famoso, y que finalmente pues va relacionado con este tipo de proyectos, ¿no? Un poquito nada más para aterrizar esto, pues bueno, justamente pues tenemos algunos temas, ¿no? Primero que nada, como lo sabemos, ¿no? En cuanto a proyectos, lo que se ha venido manejando, pues obviamente está por un lado los requisitos generales de divulgación, ¿no? En este sentido, en marzo del año pasado, hace un año, precisamente se publicó el proyecto de la norma, la NIF S1, ¿no? Que nos habla precisamente de los requisitos generales para la divulgación de información financiera relacionada con la sostenibilidad, que básicamente lo que hace es proponer los requisitos para que divulgues toda la información financiera que esté relacionada con la sostenibilidad, los riesgos y las oportunidades, ¿no? Entonces, y en este sentido, pues ha venido deliberando una serie de comentarios que se han estado recibiendo y bueno, pues aquí se espera ya tener un estándar formal, pues a partir o hacia el mes de junio precisamente de este año, ¿no? Entonces, todavía, repito, se ha venido discutiendo temas como, oye, cuáles serán las fuentes que la entidad va a usar, por ejemplo, para identificar qué riesgos y qué oportunidades están relacionadas con este tema de sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, hablar de cuáles deberían ser los pasos a seguir, ¿no? Para llevar a este proceso, ¿no? De alguna manera de implementación y que de alguna forma pues, repito, da lugar a definir sobre todo temas que, déjenme decirlo así, no deben perder de vista que al final son normas que se basan en principios, lo cual significa que no puedes hablar de reglas estandarizadas. Entonces, lo que los preparadores tienen que asegurarse, ¿no? Y lo que de alguna manera buscan estas normas es asegurar que los preparadores, pues, muestren información, ¿no? Divulguen información que sea material, ¿no? Que de alguna manera sea información que se sustente en bases, pues que de alguna manera empiecen a ser reconocidas, ¿no? O sea, de alguna manera hoy en el ámbito financiero, pues tenemos ciertas bases, por ejemplo, cuando hablamos de determinación de valor razonable de un mercado, etcétera, etcétera, pero hoy se tiene que hablar de ciertas bases de aplicación mucho más específicas, ¿no? Y entonces, pues de ahí también que se está trabajando pues en lo que es las divulgaciones relacionadas con el clima, lo que es la IFRS S2, ¿no? Y que finalmente también se publicó en marzo también del año pasado y que básicamente pues tiene que ver con requisitos de divulgación, pero en este caso basados en la industria que deriva precisamente de estos estándares, ¿no? Y entonces, obviamente, el mismo tema, ¿no? O sea, lo que se busca es cómo se va a dar este esquema de divulgación, ¿no? ¿Cuáles van a ser las fuentes para poder llevar a cabo esta definición de conceptos a revelar, de riesgos, de oportunidades? Como ya lo dije, solo que aquí ya partiendo de la base de la industria en la que se encuentra la entidad en lo particular, ¿no? Entonces, bueno, habrá que estar muy al pendiente. De hecho, bueno, este tema es un tema que irá caminando, como les dije, hacia el mes de junio estaremos ya teniendo pues ya versiones tal vez finales o más avanzadas precisamente sobre estas normas y de igual manera sobre esta base se irán desarrollando también procesos, metodologías, pues para dar lugar a modificaciones que inclusive puedan tener un carácter de modificaciones legales o de regulaciones, porque recordemos que al final en esto no solo está el tema de las entidades, de llamarles así, las entidades no reguladas, ¿no? Sino también caen dentro de esto precisamente
las entidades reguladas, ¿no? Entonces, bueno, en este orden de ideas, pues bueno, hay que entender, ¿no?, que este proyecto, eh, pues es un proyecto que habrá que seguir muy de la mano y tal vez es de los proyectos más significativos que habrá que tener en consideración, ¿no? Entonces, bueno, pues sin duda son temas que dan mucho de qué hablar. En los próximos webinars estaremos detallando un poquito más e inclusive pues en nuestro seminario de normatividad financiera trabajamos mucho, analizamos con mayor detalle estas IFRS S1 y S2 precisamente para dar ese contexto que finalmente ya está. O sea, esto, digo, desde luego que hay cambios o hay propuestas de cambio muy interesantes, ¿no? El CINIF mismo ha estado dando respuesta, de hecho, en julio del año pasado, ¿no? Dio los primeros comentarios precisamente relacionados con este proceso de auscultación que se está llevando a cabo. Entonces, bueno, pues finalmente repito, el CINIF además está teniendo participación en diversos foros de auscultación a nivel nacional con varios grupos, ¿no? Y que en ese sentido, pues son ya grupos bastante amplios y que finalmente, pues lo que buscan es cómo aterrizar eso que parece de repente tan conceptual que inclusive, pues repito, habrá entidades que digan, bueno, yo cómo puedo cumplir lo estrictamente necesario, ¿no? Y creo que más allá de eso, lo que se busca con esto es que más que estar pensando en en algo meramente necesario, pues realmente hagamos lo que efectivamente sea necesario. Es decir, no lo mínimo, sino lo que realmente pueda ayudar a que el tomador de decisiones lo haga de manera más informada, ¿no? Entonces, bueno, quisiera dejar, dado que estamos ya a pocos minutos de terminar el tiempo para este espacio, pues abierto los micrófonos, bueno, más que los micrófonos, discúlpenme el chat, ¿no? En estos temas, ¿no? Al final del camino es importante que podamos atender cualquier duda que surja sobre el tema, ¿no? Aquí, por ejemplo, bueno, algo muy importante, ¿no? Muchas veces de las cosas que nos preguntan, bueno, efectivamente, esto no solo involucra un tema de capacitación, ¿no? El tema de implementación también es un tema que involucra pues diferentes áreas, ¿no?, de impacto, porque al final todo este tema de sostenibilidad, como ya lo comentaba yo hace unos momentos, pues involucra un conocimiento pleno pues de temas relacionados con todo este tema ecológico, ¿no? Todos estos temas de energía, todos estos temas que finalmente hoy, temas de gobernanza, como comentábamos, ¿no? Y que al final pues van encaminados justamente a, ¿por qué no decirlo, no? El evitar pues, situaciones como las que hoy se están presentando pues en el sector financiero, por ejemplo, ¿no? Donde al final, o donde se habla mucho de todas estas nuevas tecnologías, ¿no? Todo donde se habla mucho de todas estas finanzas verdes, pues finalmente va ligado con estos temas de sostenibilidad y entonces, pues un tema de implementación, pues no es un tema solamente de una sola persona, de una sola área, decir, bueno, esto es del área financiera. No, yo creo que esto nos viene a demostrar una vez más la necesidad que tenemos de conocer, ¿no? De ampliar nuestros horizontes, pero sobre todo también de rodearnos pues, de diferentes o de personas de diferentes áreas, de diferentes especialidades, sobre todo para que lo que surja realmente, repito, sea algo no solamente para cumplir, sino que genere valor y que realmente pueda evaluar claramente esos riesgos y esas oportunidades relacionadas con el clima, con el gobierno, con la sostenibilidad en general de la empresa, ¿no? Muy bien, vamos a ver si hubiera preguntas. Déjenme abrir aquí el chat, veamos en las redes sociales qué qué es este tema. Vamos a ver.
Fíjense, aquí hay una pregunta, déjenme nada más. Ok, no, es un comentario. Veamos aquí. A ver, por ejemplo, este está muy interesante, muy interesante. A ver, fíjense que aquí hay un tema, me hablan sobre si esto debe manejar estándares globales o puede ser algo que pueda ser manejado de manera local. Fíjense que aquí algo que les quiero manifestar, ¿no? Es que las economías, hoy lo que plantean este tipo de normas es que las economías se basan en transacciones, podríamos decir, transfronterizas, ¿no? Y partimos del concepto de libre flujo de capital internacional. Y en ese sentido, eh, al hablar de estándares globales, ¿no? Que fue la base de todo lo que es precisamente las normas internacionales de información financiera, eh, lo que se ha buscado precisamente con este concepto, ¿no? Es que hoy este tipo de estándares, y fíjense lo interesante, ¿no? Al final, más que hablar de un tema de una convergencia, aquí sí se habla de una estandarización, que sí, desde luego, en este caso el organismo internacional, permita una estandarización, déjenme llamarlo así como entidad, pero fíjense que inclusive aquí hay una frase que precisamente se puso, ¿no? Al final lo que se busca es desarrollar, ¿no? La sostenibilidad es un desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones, pero a nivel global, ¿no? O sea, eso es tal vez el tema más importante, ¿no? O sea, esto es a nivel global, a nivel amplio, ¿no? Entonces, creo yo que finalmente cuando hablamos de una norma, ¿no? Que sea global, ¿no? En el ámbito precisamente de la sostenibilidad, pues debemos tener en cuenta, ¿no? Que esta aplicabilidad o aplicación internacional de estas normas, pues involucra, por eso ya lo dije hace rato, leyes, regulaciones jurisdiccionales que tendrán que adecuarse para mejorar la aplicabilidad de estos estándares. O sea, lo que quiero resaltar es que este es un tema que tiene, un tema que trasciende fronteras, pero no solamente en lo que se refiere a aspectos económicos, sino en general estamos hablando de un efecto global precisamente por tratarse de un tema que afecta el tema del ambiental, ¿no? Y que finalmente pues es mucho sobre lo que se circunscriben varias de las reglas de revelación, ¿no? Veamos qué otro concepto, qué otra pregunta puede haber aquí. Ok, muchas gracias. Fíjense, vamos a ver. Bueno, pues creo que en general estaba viendo aquí, pero son más o menos en el mismo sentido. Dicen, oye, pareciera que veremos una serie de jurisdicciones líderes que se van a mover extremadamente rápido, otros no tanto, ¿no? Aquí, pues finalmente dicen, oye, al final dice hay que tener cuidado porque finalmente este tipo de información puede traer como consecuencia que se revele, a ver cómo, no sé a qué se refiere, que se revele información que puede ser comprometedora. Bueno, no sé si te refieras específicamente, Martín, al tema de la información cuando hablamos de temas de gobernabilidad o de gobierno, que de alguna forma pueda ser el delicado, ¿no? El revelar. Y bueno, creo que esto lo hemos vivido ya, inclusive con normas en su momento como la de precios de transferencia, por ejemplo, que finalmente causó mucho impacto,
cuando se hablaba, por ejemplo, de tener que revelar remuneraciones, ¿no? Tener que revelar pues información que de alguna manera pudiera ser de alto impacto o inclusive de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, creo yo que aquí pues sí, desde luego puede haber ciertas inquietudes sobre lo que se puede o no revelar. Y bueno, yo creo que en este sentido, pues habrá que estar muy cuidadosos, ¿no? Pero, por ejemplo, en temas de gobierno, ¿no? Pues obviamente es revelar, por ejemplo, dentro de las cosas que te pide la propia norma, hablando del exposure draft, por ejemplo, entre otras cosas, pues oye, cómo aseguras, ¿no? Esas habilidades, competencias, ¿no? De las personas que van a estar a cargo para identificar precisamente estos riesgos, estas oportunidades, ¿no? Que finalmente son elementos importantes, ¿no? Porque al final, otra vez, se requiere, ya lo dije hace un rato, una especialización muy puntual, ¿no? Al respecto. Por ejemplo, otra de las cosas que nos pide revelar, ¿no? En este sentido, es la participación de los diferentes órganos y comités a nivel de los consejos de administración, las políticas de gestión de riesgo. Hoy ya en algunas entidades como las aseguradoras, el sector financiero, ya existe esto. Entonces, pero por ejemplo, oye, es revelar, ¿no? Cuál o qué tan sensible es la entidad, ¿no? A ciertos elementos de riesgo, ¿no? Cómo se dan los comités de supervisión de que se están llevando a cabo los objetivos, se están cumpliendo los objetivos de administración de riesgos, se habla de métricas, se habla de políticas de remuneración y cómo impacta, cómo la dirección de alguna manera participa activamente en esa evaluación, en la gestión de riesgos. Probablemente muchos de los que están aquí, que tenemos clientes del sector financiero, pues serán cosas que dirán, bueno, en este sentido de gobierno pareciera que hoy lo cubrimos con los comités que se tienen. Sin embargo, para una entidad, ¿no? Una entidad que no es regulada, una entidad que no cotiza en bolsa, pues sin duda será algo muy novedoso, este tipo de revelaciones como las que estoy señalando, ¿no? ¿No? Entonces, al final, repito, por ejemplo, en cuestión de estrategia, ¿no? La norma, no hay nada más para responder esto otro que comentan, ¿no? En el tema de estrategia, dice, oye, revela, por ejemplo, los riesgos y oportunidades significativos que estén relacionadas con la sostenibilidad y que razonablemente pudieran afectar tu modelo de negocio, tu estrategia, tus flujos de efectivo, tu acceso a financiamiento, o sea, cómo eso te puede impactar al acceso al financiamiento o a tu costo de capital, ¿no? Entonces, por ejemplo, se habla el tema de la cadena de valor, cómo ciertos conceptos pueden afectar tu cadena de valor, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, al final lo que vemos, se habla, por ejemplo, temas como la resiliencia de una estrategia para poder hacer frente a riesgos significativos. Les digo, este tema, bueno, da para mucho, ¿no? Ya hemos llegado, ya me pasé unos minutos y me están ya llamando la atención aquí el equipo de logística, pero bueno, pues bueno, creo que básicamente son comentarios los que me hacen, ¿no? Comentarios relacionados con esto que se ha dicho. Y bueno, pues reiterarles, estamos a sus órdenes para resolver cualquier pregunta, comentario, inquietud sobre estos temas y sobre todo también invitarlos pues a que nos sigan en nuestras redes sociales. Cada mes, recordemos, tenemos varios de estos webinars sobre diferentes temas que esperemos siempre pues, les generen algún tipo de valor para ustedes y su organización. Y los invitamos pues, a estar atentos a nuestros próximos cursos. Les agradezco mucho en nombre de todo el equipo de Grupo GCGM Fintax. Que tengan una excelente tarde y nos vemos pronto.